Quiero un saludo muy especial a quien nos visita, a quienes nos visitan en este día, Salem Romero y Margarita. Sean bienvenidos en la casa de Dios, Dios les bendiga. El Señor les bendiga y les dé una buena impresión de mis hermanos y mía, por cierto, claro. Bien. En este día tenemos un mensaje especial. El pastor Caicedo nos va a compartir la palabra del Señor. Los niños salen fuera del templo para el ensayo, así que sigan los niños. Dios les bendiga. El Señor les continúe bendiciendo, mis hermanos. Buenas tardes. Gloria a Dios. Damos gloria a nuestro Señor Jesucristo, Amén. porque Él es el que nos ha dado un día más de vida y nos permite hoy estar en este lugar para alabar y glorificar su santo nombre. Y como dijo Moisés, como quedó escrito allí en la ley, y Jesús se lo recuerda al diablo cuando viene a tentarlo, porque no solo de pan vivirá el hombre, o no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el Señor me ha dado esta palabra que he titulado El infierno y las misiones. Suena como raro, ¿cierto? Puedes darle ahí. El infierno y las misiones. La iglesia ha estado desarrollando, gloria al Señor, durante estos últimos tiempos una misión, especialmente en Guatemala, en República Dominicana, en Guatemala también, y gracias al Señor también me ha permitido participar de allí. Con la obra que se ha ido construyendo en Guatemala, que es una obra que gloria al Señor por ustedes que dan, gloria al Señor por ustedes que aportan, gloria al Señor por ustedes que apoyan también al pastor Lavé y al ministerio en esta edificación que es para la gloria del Señor, donde va a haber comedor comunitario para los niños, donde va a haber asistencia para los adultos, donde va a haber iglesia para la comunidad, donde va a haber centro de capacitación para pastores locales allí, para misioneros. Esta base importante que está haciendo en Guatemala. Pero también es necesario que nosotros como creyentes, como ovejas, como iglesia, aún los que de pronto no se han podido vincular activamente en las misiones, que todavía no han ido a hacer misiones, o no es el llamado del Señor a que vayan a hacer misiones transculturales, porque el llamado no es para todos exactamente igual, aún así entendamos que el llamado de misión de Dios sí es para todos. Para cada uno de nosotros es el llamado de Dios a hacer misión. Algunos Dios los llama a hacer misión transculturales y los envía a otros lugares. Pero a otros Dios los pone a hacer misión en su contexto inmediato. Y alguien dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver el infierno ahí con todo eso y con las misiones? Normalmente los mensajes de misiones están enfocados en Mateo 28, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero quiero que me acompañen, vamos a primero hacernos dos preguntas. Las vamos a hacer ahorita al principio, pero nos vamos a preguntar de ellas después de ver la enseñanza, no la volvamos a hacer. ¿Realmente me importan las misiones? Si realmente no me están importando las misiones, es el deseo, la oración y que el Señor ponga en el corazón de cada uno de ustedes, que también avive ese mismo deseo en mi corazón de que nos importen. Y si me importan las misiones, entonces vivo en misión como Jesús. Hay dos versículos en los que me quiero centrar. Básicamente, ustedes pueden ir a sus Biblias en Lucas capítulo 16. De los versículos 19 al 31 está la historia del rico y Lázaro. Pero nos vamos a concentrar o vamos a enfocarnos en los versículos 27 y 28. Usted puede leer toda la cita completa en su contexto en casa.
Pero recordando la historia, es una historia, no es una parábola, recordando la historia del rico y Lázaro, el Señor nos revela una gran verdad. Él da nombres propios como Abraham, como Lázaro, e indica realidades en el momento en el que el Señor está contando esta historia de un personaje que fue llevado al Hades, al infierno, y que allí en el Hades y en el infierno tenía conciencia, memoria, y estaba sufriendo. No es una parábola porque o si no el Señor no hubiera utilizado nombres propios, hubiera sido una mentira. Estaría inventando una mentira diciendo, y Abraham le contestó, y él le dijo a Abraham, y Lázaro, entonces estaría inventando. Si usted mira el resto de parábolas, no hay nombres propios. Dice, es semejante a un hombre, es semejante a un mercader, es semejante a una red, es semejante, pero no hay puntualmente nombres propios. Y aquí nos muestra que este hombre que fue llevado al infierno estaba en clamor, estaba en dolor, mientras que Lázaro fue llevado y consolado. Leamos juntos el versículo 27 y 28. Dice la palabra del Señor así, está hablando el rico, el que fue llevado al Hades, al infierno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así la palabra. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Quién está hablando? ¿Está hablando él? Rico. Está en el lugar de tormento, ya ve que de ahí no puede salir, ya le pidió al padre Abraham, por favor, manda a Lázaro que con la punta del dedo con agua venga y me refresque, porque estoy en esta llama. ¿Qué está sintiendo el rico allí? Tormento, dolor, angustia, está en medio de clamor, está en medio de la desesperación, tiene su memoria activa. Ahí está diciendo, Padre, entonces que vayan a la casa de mi Padre. Está recordando su familia. Y ahora está pensando en sus hermanos. Yo supongo que el rico también estaba diciendo, mis hermanos son igual que yo. O sea, yo era rico, quizás heredamos la fortuna de papá, todos de una u otra manera debemos estar en condiciones más o menos similares. Mis hermanos también se la pasan haciendo fiesta, tampoco están apercibidos del prójimo, tampoco les interesa el que está pasando hambre. Están iguales que yo. O sea, ellos vienen para acá. Y ojo, aquí la enseñanza de la historia del rico y Lázaro no está diciendo que los pobres se van al cielo y que las personas ricas que no comparten el dinero se van para el infierno, porque la salvación es por gracia, por la obra soberana de la misericordia de Dios. Así que si Lázaro fue llevado al seno de Abraham, no fue por ser pobre y estar sufriendo en la tierra, sino porque su corazón le pertenecía a Dios. Y si el rico fue llevado al Hades, no fue simplemente porque no le dio de comer a Lázaro y por ser rico, sino porque su corazón estaba muerto en pecados y delitos, y por consecuencia pues no le importaba a su prójimo. Pero en el centro estamos mirando a un rico que está recordando a sus hermanos y que sabe que sus hermanos también están alejados de la ley de Dios. Hasta el momento en el que el Señor está hablando, lo vigente, y cualquiera que quisiera acercarse al Dios verdadero tenía que acercarse a través de Israel. Incluso Jesús se lo recuerda a la mujer samaritana cuando le dice, de los judíos viene la salvación. Ustedes oran lo que no saben, ustedes oran lo que no entienden, pero llegará el día que ni aquí ni allá, porque el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero inicialmente, ¿qué dijo? De los judíos viene la salvación, porque de la promesa a Abraham vino Cristo, y de Cristo fuimos reunidos todos los gentiles. Pero al rico se le recordó la ley de Moisés, y Abraham le dice, pues en la tierra tienen a la ley de Moisés, y tienen a Moisés y los mandamientos, que los escuchen, tienen a Moisés y los profetas. No, ellos no escuchan a Moisés y a los profetas.
Ah, bueno, pues aunque se levante uno de los muertos, tampoco creerán. Pero estaban recordando la ley. Y estaba él recalcando que precisamente ellos no estaban sujetos a la ley de Dios. Sin embargo, en el clamor del rico en el infierno está diciendo que alguien vaya. Que alguien vaya. Hay un clamor del rico porque sus hermanos no vayan a ese lugar. Pensemos por un momento, familia nuestra que ha muerto ya y que murió sin nacer de nuevo, que murió sin entender, sin conocer, sin creer verdaderamente en su corazón que Jesucristo es el Señor y que no hay salvación fuera y exclusivamente de Él. Aquellos que murieron creyendo que habían otros intermediarios entre Dios y los hombres y que podían combinar toda clase de creencias, de supersticiones, de encantamientos, de idolatría, y murieron sin adorar y sin conocer a Jesucristo en espíritu y en verdad. ¿Dónde están? El rico lleva más de 2000 años desde que Jesús contó la historia y allá sigue. Entonces, ¿qué tiene que ver el infierno con las misiones? Que hay un clamor de los que ahora están condenados que desearían un minuto más aquí en la tierra, quizás para haber oído el Evangelio, quizás para haber tenido el encuentro con un misionero, quizás para haber tenido el encuentro con un hermano. Esta mañana que también predicaba en la iglesia de Allentown, recordaba lo que el Señor también nos muestra por la Escritura, y es que usted y yo, si somos verdaderamente cristianos y hemos nacido de nuevo, somos misioneros, todos, sin excepción alguna, todos somos misioneros, de una u otra manera, o debemos serlo, porque ahora no somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dijo Cristo. Estamos en el mundo para mostrar las grandezas y las misericordias del Señor. En segunda de Pedro dice: mas ustedes son un linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz, a su luz admirable. ¿A quién llamó el Señor a anunciar sus virtudes? ¿A un grupo solamente de especiales misioneros? ¿A un grupo especial de apóstoles, de profetas, de pastores? A todos nosotros. Cada uno de ustedes es parte de un real sacerdocio, de un sacerdocio santo. Cada uno de ustedes es parte de una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Cada uno de ustedes es un misionero en la tierra si ha nacido de nuevo y creído en Jesucristo como Señor y como Salvador. Por eso nos deben importar las misiones. Y por eso debemos tener en cuenta lo que dice el Señor acerca del infierno. Jesucristo, quien no ha habido otro que tenga mayor amor, que le haya mostrado mayor amor a la humanidad, que es Dios mismo, hecho hombre, soportando el dolor por usted y por mí, fue el que más habló del infierno. ¿Por qué fue el que más habló del infierno? Miremos rápidamente Juan 3, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16, 17 y 18. Juan capítulo 3. Versículo 16, que ese es como el lema cristiano, ¿cierto? Nos lo sabemos casi de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora recuerde este versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo. Dios no envió a su Hijo Jesucristo para condenar al mundo, no lo envió para condenar al mundo. El propósito de la misión de Dios, de la misión de Cristo aquí en la tierra, no es condenar al mundo. Si fuera por condenar al mundo, ya nos hubiera acabado a todos. Y desde que Adán pecó, hubiera hecho una nueva creación. Pero no era el fin. Tampoco era el fin que simplemente la gente creyera por un temor impuesto. Porque Dios en su poder también pudo haber colocado un cartel electrónico desde los tiempos de Abraham o desde los tiempos de Jesús, así grande en el cielo, más grande que los carteles de los aviones,
diciendo: Jesucristo es mi Hijo, todos los que no crean en Él están camino a la condenación eterna, y con flechas así digitales bajando: aquí está Jesús, y una voz que resonara por todo el mundo, y ¡ay, sí, aquí está Jesús! Pero al Señor le plació fue utilizar personas y humanarse, y en su humanidad llegar a cada quien, para que cada quien haga un paso de fe, y para que cada quien se acerque a Jesús también de forma voluntaria. Pero dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero esto está unido al versículo 18, el cual tampoco podemos sacar de la Escritura. Tanto el 16 como el 17 son verdad, por amor, un amor inigualable. De tal manera amó Dios al mundo. No envió Dios al mundo a su Hijo Jesucristo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Pero la misma advertencia de amor es la misma que alerta del peligro inminente de rechazar a Cristo. Versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y si nota el verso, no dice será condenado, no lo dice en futuro, no dice y el que no cree será condenado, no, dice y el que no cree ya está condenado. Porque todo aquel que hoy todavía no conoce a Cristo como Señor y Salvador, todo aquel que hoy todavía persiste en rechazar la gracia de Jesús, ya está en camino al infierno. No es que tenga que escoger, ya va, está directo camino al infierno. Al camino del cual el rico estaba diciéndole a Abraham: Padre, por misericordia, que vaya alguien y le avise a mis hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. Ese es el camino en el que nacemos como hijos de Adán. Cuando Adán pecó, todos pecamos en él. Y cuando Adán escogió la muerte, porque fue Adán el que escogió la muerte, todos escogimos la muerte en Adán, por eso pecamos. Les pregunto, ¿usted se tiene que esforzar para no pecar o se tiene que esforzar para pecar? ¿Cierto que uno se esfuerza para no pecar? Porque lo que está natural en nuestro ser es el ir al pecado. En cambio, comportarnos en la misericordia de Dios, en la gracia, nos requiere la disciplina de buscar al Señor de día y de noche en oración, de día y de noche leyendo la palabra, de día y de noche. Pero usted déjelo de hacer y el pecado brotará de forma natural. ¿Por qué un bebé que todavía no tiene conciencia del bien y el mal le coge rápido el lado flojo, como decimos en Colombia? Espero que no signifique nada malo decir coger el lado flojo, tomar el lado flojo, como agarrar la parte débil, por así decirlo, de la conciencia de la persona, del ánimo de la persona. Me disculpan de antemano si de pronto hay palabras que pudieran ser culturalmente diferentes. Vengo de Colombia y a veces se me olvida. Pero le toman el lado débil a los papás y lloran ya de una manera que uno dice: caramba, pero si le acabo de dar, si lo acabo de cambiar, si... no, es que quiere estar solamente alzado. Pero si usted no lo deja llorar un tiempo, no, aunque llore, pero lo voy a crear con disciplina, lo voy a poner en su camita aparte o en su cunita, o los horarios, lo voy acostumbrando a horarios, pues él se va a desordenar. Pero él ya le coge, no, ya él le toma ya el lado como flojo. Ya sabe que si llora o ya sabe que si algo, mamá sale corriendo, papá sale corriendo, porque hay un instinto natural de manipulación entre los seres humanos. Lo mismo pasa con las parejas, aunque se amen, ¿no? Hay un sentido casi instintivo de manipulación, a veces inconsciente, pero es cuestión precisamente del pecado en el hombre. Por eso no se escoge ir al infierno. Por eso el clamor del rico nuevamente: un misionero. Oramos por misioneros. Oramos porque la iglesia sea misionera, no solamente por misioneros que vayan a otras culturas, sino porque todos nosotros como iglesia nos vinculemos como misioneros con nuestra familia, como misioneros en nuestro diario vivir, en nuestra cotidianidad, como misioneros en nuestros estudios, en nuestros trabajos.
porque ahora somos embajadores del reino de los cielos y embajadores del ministerio de la reconciliación, segunda de Corintios 5:17, porque el que está en Cristo, nueva criatura es, he aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y el contexto de ese versículo de ser hechos nuevas criaturas está diciendo también que se nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. ¿Para qué? Para que personas no vayan al infierno. ¿Por qué? Porque Dios no envió al mundo a condenar al mundo por medio de Jesucristo, sino para que sea salvo. Pero el que rechace la salvación de Cristo, la salvación de Dios, va a seguir en su camino hacia la condenación. El Señor vino a sacarlos del camino ancho y ponerlos en el camino angosto. Así como te llamó a ti, como me llama a mí. Como llama a todo aquel que quizás hoy todavía está dudoso del llamado del Señor. El Señor ha dicho que entren por la puerta angosta y caminen por el camino angosto. Creed en Jesucristo. Ese es el llamado. Pero es el llamado precisamente que libera almas y vidas del infierno. El rico hubiera deseado que alguien fuera a visitar a sus hermanos y les contara y les advirtiera de ese lugar de tormento. Vemos su memoria, vemos su desesperación por una misión. Y Juan 20:21 dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y leímos en Juan 3:16, 17 y 18 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y ahora nosotros somos enviados por Jesús, somos ahora nosotros los embajadores de Cristo, somos ahora nosotros, como dice el apóstol Pedro, los encargados de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿De dónde nos llamó? De las tinieblas. Si usted y yo estamos hoy en Cristo es porque antes estábamos en tinieblas. Aún pudimos haber nacido en un hogar cristiano. Yo nací en un hogar cristiano. Nací en un hogar donde de pequeño me enseñaron los 10 mandamientos. Y cuando tenía ya la edad de adolescente, ya me sabía la mayoría de los himnos del himnario, porque crecí en una iglesia de tipo tradicional protestante, entre la iglesia wesleyana y la iglesia presbiteriana, fue mi crianza. Pero yo, hasta que Cristo no obró personalmente en mi corazón y me convenció de pecado, de justicia y de juicio, ya siendo yo un adolescente, pecando, buscando la pornografía, buscando quizás la forma de conseguir noviecitas, estando con amigos indebidos, hablando cosas indebidas, ¿para dónde iba? También iba camino para el infierno. Porque una cosa es la gracia del Señor que cubre a los niños inocentes, porque sus padres son creyentes y los niños están en esa gracia que el Señor los cubre. Pero cuando ya uno tiene conciencia sobre el bien y sobre el mal, uno es responsable delante de Dios. Y más si uno está oyendo continuamente la palabra. Yo la estaba oyendo continuamente. Incluso me acostumbré a ir a la iglesia continuamente, religiosamente. Yo, ya es tiempo de ir a la iglesia. Mami, vamos para la iglesia, papi. Bueno, yo era feliz yendo a la iglesia. Porque incluso allá en la iglesia me encontraba con compañeritos, con amigos, amigas, que hablábamos la misma basura. Y después de la iglesia nos poníamos a hablar basura. Incluso con algunos de la iglesia, en otros días entre semana nos poníamos a ver basura. Le estoy hablando de hace más de 24 años, por allá, donde todavía no había ese boom de lo que hay hoy de tecnología. ¿Para dónde iba? Y para dónde iban ellos también. Y aún asistiendo ¿a dónde? A la iglesia. Porque es que el hecho no es asistir religiosamente a la iglesia y ocupar un espacio, una banca un domingo. Y yo me recuerdo mucho las exhortaciones continuas de mi padre: ¿usted a qué va a la iglesia? ¿A calentar butaca? Porque mi papá sí me estaba conociendo, él sí veía más allá de lo que de pronto el pastor desde aquí puede ver. Entonces el pastor de pronto no me vio, ni me recalcó, ni me recriminó, pero mi papá hace más de una vez: ¿usted a qué va a la iglesia? ¿A calentar butaca? ¿Usted va a calentar butaca? Está igual que los fariseos y los escribas. Entonces eso me quedaba a mí por acá. Pero cuando al Señor le plació, a través de la predicación del Evangelio, a través de hombres temerosos de Dios, a través de la exposición de la Escritura, ya fue Dios el que me convenció. Y ahora mi vida le pertenece a Él. Ahora mi vida es de Él.
Y no ha sido fácil caminar estos 20 y muchos de años, pero Dios es el que hace la obra y ahora te llama a ti, como me llamó a mí, ahora llama a cada uno para que cada uno sea embajador de Cristo donde está. No para ser un embajador religioso solamente los domingos en una iglesia, sino para que la vida en el cotidiano, como Jesús, que dice: así como el Padre me envió, yo también los envío a vosotros, como el Padre me envió. Y Jesús vino y nos mostró el ejemplo, caminó con sus discípulos, no solamente los domingos, no solamente los sábados, el Shabbat dentro del término judío. Él caminaba un día, caminaba el otro, compartía con ellos, dormía con ellos. Hay un versículo donde dice que se levantaron de mañana y no lo encontraron porque Jesús había salido temprano, antes de que saliera el sol, a orar. ¿Por qué se dieron cuenta que no estaba ahí? Porque estaban durmiendo con él en el mismo espacio. Jesús sabía a qué olían los pies de sus discípulos. Jesús sabía cómo se veía Pedro desgreñado, o no sé si era calvo, de pronto era como yo, no sé. Pero sabía cómo se veían cada uno de sus discípulos recién levantados. En términos humanos, los apóstoles, los discípulos también conocieron a Jesús recién levantado. ¿De qué nos habla la Escritura? ¿Qué dice Juan 17:3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer, intimidad, amistad, familiaridad. Somos misioneros para ir a la casa de alguien. No solamente un domingo en nuestras reuniones, porque quizás se me dé la oportunidad de estar con un compañero de la universidad o de un compañero con el trabajo tomando un café, y allí el Señor me va a dar la oportunidad para mostrarle el amor y la misericordia de Cristo, la salvación. Imagínate que el rico hubiera tenido un amigo verdaderamente consagrado al Señor, un amigo verdaderamente temeroso de la ley de Dios, que guardara los mandamientos, que amara al Señor de todo corazón, pues no lo hubiera dejado seguir así como sin frenos hacia el infierno. Siendo amigo, por lo menos le advierte, le dice, hasta que ya le diga: no, sabe que no me quiero juntar más con usted, chao. Pero cumplió, hizo la tarea, se acercó, trató de estar cercano. Ya no habría excusa. Pero ahora el rico clama desde el infierno diciendo: Padre, envía a alguien que le diga a mis hermanos que no vengan a este lugar. Y de hecho, la memoria la tiene tan fresca que está diciendo: porque tengo 5 hermanos, nos está recordando a cada uno. Tengo 5 hermanos. Tenemos que anunciar el Evangelio, tenemos que comprometernos con las misiones, tenemos que seguir aportando para que las misiones se sostengan, tenemos que aportar para que los misioneros sigan yendo, para que las iglesias se mantengan abiertas, para que las iglesias se mantengan activas, pero también se necesita que ustedes inviertan en sí mismos, en estar buscando y escudriñando la Escritura y entender que si ustedes le pertenecen a Cristo, también son misioneros. Gloria a Dios. Y ustedes levantan la mano y hablan con el pastor Lavey: yo quiero participar en una misión transcultural. Y gloria a Dios porque se dé la oportunidad. Pero si no se da la oportunidad, porque no puede, igual usted es un misionero donde está. Debemos entender que somos misioneros en la tierra, porque nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Y como el Padre envió a Cristo, así nosotros debemos ir de una forma cercana, de una forma personal, con poder, como dice en Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. De hecho, sin el Espíritu Santo no podemos ser cristianos. No hay un cristiano genuino sin el Espíritu Santo, porque si no se nace de nuevo no se puede ver el reino de Dios. Y el nacimiento nuevo lo obra Dios por su Espíritu Santo. ¿Y cuándo recibimos el Espíritu Santo? La Escritura dice: si ustedes han creído de verdad, de todo corazón en Jesucristo como Señor y Salvador, creen en su obra, en la cruz, en su muerte, y que resucitó al tercer día entre los muertos, entonces ustedes son sellados por el Espíritu Santo. Pero también dice: cualquiera que pida a mi Padre el Espíritu Santo, se lo dará. Porque ¿qué padre hay entre ustedes que si un hijo le pide
un pescado le da serpiente, o si le pide pan le da piedra. Entonces debemos anhelar y ser llenos del Espíritu Santo para poder hacer la misión. Y allí en Hechos 1:8 no está diciendo solo misiones transculturales hasta lo último de la tierra, porque quizás tú nunca salgas de Jerusalén, pero allí en Jerusalén tienes que hacer la misión, como Jesús nuevamente. Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también los envío yo a ustedes. ¿Por qué lo hizo? Nuevamente, recordémoslo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierde, sino que tenga vida eterna. Cuando Jesús habló con sus discípulos en Mateo 24 y 25, está mostrando un contexto escatológico, un contexto del fin del mundo, un contexto de la condenación del mundo. Pero allí, en medio de ese contexto del juicio de las naciones, es donde el Señor dice: porque unos vieron al que estaba hambriento y le dieron de comer, vieron al que estaba desnudo y lo vistieron, vieron al que estaba en el hospital y lo visitaron, al que estaba en la cárcel y fueron con él también. Y dirán los justos: Señor, ¿cuándo hicimos esto? Y el Señor les responderá: cuando se lo hicieron a uno de estos más pequeñitos, también me lo hicieron a mí. Está hablando de misiones, de ser misioneros, misioneros naturales, no eventuales. No porque la iglesia organiza un evento una vez al año o 2 veces al año de misiones, sino porque entiendo que mi misión es representar a Cristo en la tierra, donde Dios me ponga y donde Dios me lleve. Hay una frase, la dijo un pastor, Paul Washer, dice: o bien desciendes dentro del pozo como misionero, o bien sostienes la cuerda de aquellos que bajan. Me pareció apropiada, porque todos estamos llamados para ser misioneros, unos de una forma y otros de otra, y quizás sosteniendo la cuerda puedan sangrar las manos. Pero quería mostrarles esta estadística principalmente, y que recordemos la cita de Lucas al rico en el infierno, que todavía hoy, más de 2000 años, sigue en sufrimiento y en tormento, clamando. Y bueno, ya todos los hermanos del rico, no sé si alguno se habrá salvado, pero allá sigue él angustiado, sin saber qué pasó con sus hermanos. Él no sabe qué pasó con sus hermanos, pero nosotros aquí todavía tenemos familia por la cual interceder. Esta es una estadística, dice la fe del mundo. Cristianos, pero estos cristianos no son cristianos todos nacidos de nuevo. Aquí en este círculo verde que usted ve, que dice 33% de aproximadamente 7.900 millones de habitantes sobre la tierra, lo que da un total de más o menos 2.400 billones, 2.4 billones, es decir, 2.400 millones de personas en la tierra que tienen el rótulo de cristianismo. Que tienen el rótulo de cristianismo. Pero ahí están contados la religión de Roma, ahí están contados los testigos de Jehová, ahí están contados los mormones, ahí están contadas todas las sectas que de una u otra manera se apropian también del rótulo cristianismo. Aún así, más del 50% de la tierra en este momento no ha oído las buenas nuevas de salvación y de que Jesucristo es el Señor. Y de pronto muchos de ese más del 50% que no lo han oído, quizás algunos ya lo oyeron, pero lo han rechazado. Entonces dice que el siguiente porcentaje, 25, son musulmanes, el otro porcentaje hinduismo, el otro porcentaje budismo y otros, incluyendo ateos, 17%. Es decir, que el cristianismo general en el mundo, entre casi 8.000 millones de personas, es solamente aproximadamente 2.4 billones. Y de eso dice que católicos corresponde al 49%, es decir, la religión de Roma, entre las supersticiones y todo lo que conlleva Roma y la idolatría de Roma, de donde muchos han salido, gloria al Señor. Protestantes, 22%. Donde podríamos decir está el cristianismo bíblico, pero ese 22% también incluye
porque los incluyen dentro de la estadística, aunque no son parte realmente del protestantismo histórico ni bíblico, tanto a testigos de Jehová como a mormones. Así los incluye la estadística, es decir, que ese número no es cerrado solamente de quien tiene una fe bíblica. 12% ortodoxos orientales y 17% dudosos. Dicen ser cristianos, pero no saben qué son, ni por qué lo son, ni de dónde son. Entonces son los que dicen, sí, yo creo en Cristo, pero pues a mi manera. ¿Y usted es católico? No. ¿Protestante? No. ¿Testigo de Jehová? No. ¿Mormón? No, a mi manera. Ese es el 17%. Quiere decir que aproximadamente de los 8.000 millones de personas sobre la tierra, tan solo 600 millones somos protestantes, y de ese número réstele de que no todos, de acuerdo a la escritura en un lugar, son nacidos de nuevos, porque donde crece el trigo, crece la cizaña. Entonces ahora pensemos nuevamente en el rico. ¿Cuántas almas están yendo al infierno todos los días? El infierno tiene que ver todo con las misiones, porque si entendemos el infierno, también entendemos el amor de Dios que vino a liberar almas para que no vayan al infierno, y entendiendo el infierno, comprendemos el amor tan grande de Dios que no desea que el mundo sea condenado, porque entendemos que ese es un tormento que será de día y de noche. Y si nosotros entendemos ese sufrimiento de que va a ser de día y de noche, nos compadeceremos como el Señor tuvo compasión por las almas. Nuevamente, Juan 3, 16 al 18, porque no vino el Señor a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero el que cree en Cristo ya ha sido salvo, pero el que no, ya ha sido condenado. Debemos estar apercibidos del infierno. No nos debe dar miedo oír acerca del infierno. Nos debe dar esperanza y, al contrario, un mayor amor al entender de dónde Cristo nos ha liberado. Porque si tú hoy estás aquí, si tú hoy has creído el Evangelio, el Señor te ha liberado de ese lago de fuego eterno. El Señor te ha liberado de los pozos del infierno. Y hoy puedes dar gloria a Dios y saber que un día estarás frente al trono celestial, en calles de oro y mar de cristal, adorando al Señor. Pero ¿qué hay de las almas que aún no lo conocen? Y aún muchas pudieran ser incluso nuestros vecinos, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros primos, nuestros tíos. Por ellos también tenemos que amar las misiones y la misión de Cristo en la tierra. Termino con esta frase que la dijo John Wesley, y no predicamos a Wesley, por supuesto que no, predicamos es a Cristo, pero recordando palabras célebres, trayéndolas a lo que la Escritura nos dice. Haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, en todas las formas que puedas, en todos los lugares que puedas, en todo momento que puedas, a todas las personas que puedas, siempre que puedas. Y no hay mayor bien para hacer, para compartir, que el precioso Evangelio de Jesucristo. Pablo dijo, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, porque no nos avergonzamos del Evangelio. Este es el mayor bien que podemos hacer, comprometernos con las misiones, comprometernos con el que va, pero también nosotros disponernos a ir. Nuevamente las últimas dos preguntas, que son las mismas primeras, y ya terminamos. Después de haber escudriñado y mirado lo que significa el infierno, el dolor del infierno, y por qué el infierno es importante, y por qué aún allí hay personas que están clamando por un misionero para que vaya y hable a su familia, preguntémonos nuevamente a nosotros mismos, ¿realmente me importan las misiones? Te reto con esta pregunta para que vayas durante la semana y medites en ella. ¿Realmente te importan las misiones? ¿Ya has creído verdaderamente en Jesucristo? ¿Has entendido que eres un misionero en la tierra porque tu ciudad real, tu país real está en los cielos? ¿Entiendes que eres peregrino en esta tierra y pronto todo esto acabará? Cantábamos que Cristo vuelve pronto, que Cristo viene, y sigue siendo nuestra confesión.
Jesús vuelve pronto. Entonces, ¿realmente me importan las misiones o no me importa que Cristo vuelva hoy y que se pierdan todos los que se tengan que perder? Y segundo, ¿vivo en misión como Jesús? ¿Me acerco a las personas? ¿Amo a las personas? ¿Busco un contacto familiar con las personas? ¿Busco un contacto de amistad con las personas, con mis hermanos en la iglesia, aún fuera del contexto dominical de una reunión? ¿O estamos tan inmersos y tan preocupados solamente en nuestros afanes, en nuestros trabajos, en nuestros quehaceres, que Dios y mis hermanos solamente pienso en ellos los fines de semana y cuando me encuentro con ellos los domingos? Que el Señor nos ayude a hacer la misión de Dios como algo natural de nuestra vida, a involucrarnos en las misiones. Pídale al Señor que nos dé ese despertar misionero. Quiero invitarlo a que ore también por la iglesia perseguida. Hay iglesias alrededor del mundo, en lugares que quizás usted y yo nunca conozcamos, o si el Señor le place llevarnos aún para dar nuestra vida allí, está en manos del Señor, donde hoy están matando cristianos por confesar que son de Cristo. Oremos por ellos, porque eso también es parte del sentir misionero, acordarnos de los que están predicando en otros lugares. Amén.